pasta, parné, guita, cuartos, plata, efectivo o simplemente dinero. Le llamamos de muchas formas, pero al final todos entendemos perfectamente de lo que estamos hablando. El dinero ocupa horas y horas de conversaciones, pensamientos y en muchas ocasiones preocupaciones. Por eso me interesa tanto aprender sobre él y sobre cómo gestionarlo mejor. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy. Bienvenidos. En el canal ya hemos hablado de dinero y si no os acordáis, quiere decir que todavía no habéis visto la reseña del libro de Ramit Sethi. Así que, para los despistados, os la dejo por aquí arriba. Que por cierto, si no la habéis visto, quizás significa que no estáis suscritos. Así que ya sabéis, botoncito rojo de aquí abajo y sobre todo botoncito de la campanita para así tener las notificaciones activadas. Que luego os despistáis y os perdéis vídeos y eso no puede ser. Volviendo al dinero, hoy quiero hablaros de un libro que es un auténtico clásico del desarrollo personal y las finanzas personales. Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Kiyosaki es uno de los autores de desarrollo personal más conocidos a nivel mundial, junto a otros como Robin Sharma, Eckhart Tolle, Tony Robbins o Tim Ferriss. Y la verdad, no sé por qué todavía no había leído su libro. Por si no os apetece ver toda la reseña y queréis saber si es un libro que recomiendo o no recomiendo, voy a empezar por el final, la conclusión. Padre rico, padre pobre es un clásico por algo. Es un libro claro, explicativo y con un objetivo sencillo: enseñarnos los básicos de la educación financiera, para que así podamos gestionar mejor nuestro dinero. Yo personalmente no me arrepiento de haberlo leído, pero tampoco me arrepiento de no haberlo leído antes. Creo que es un libro útil y con un mensaje claro, pero que también está algo desfasado en algunos de los conceptos que presenta. Lo recomendaría sobre todo si no habéis leído otros libros sobre finanzas personales y si queréis tener claras las ideas básicas. Pero si ya conocéis algo sobre el tema, creo que seguramente os parecerá un libro algo obvio. Ahora sí, empezamos la reseña en profundidad. El libro trata el concepto de la rat race, esa rutina sin fin de trabajar para todos menos para nosotros. Es decir, nosotros hacemos todo el trabajo mientras que la mayoría de la recompensa se la lleva otro. La rat race es algo de lo que casi todos formamos parte y al mismo tiempo es algo que todos detestamos. Pero entonces, ¿por qué seguimos formando parte de esa carrera inútil? Pues porque somos seres sociales y al final nos da un miedo tremendo la desaprobación de los que nos rodean y de la sociedad. ¿Cuántas veces habéis oído eso de ve al colegio, estudia muchísimo, consigue un buen trabajo y quédate ahí? A mí me lo han repetido hasta aburrirme y creo que todavía lo tengo enquistado en el cerebro. Es un concepto que hace 40 años estaba genial porque seguramente encontrabas un trabajo al terminar los estudios y si eras un poco listo y no la liabas demasiado, seguramente lo mantenías hasta la jubilación. Pero hoy en día eso ya ni existe ni es posible. Puedes estudiar muchísimo, entrar en una buena universidad, contando que puedas pagarla, claro, graduarte y conseguir un trabajo en el que te paguen una pasta. Puedes hacer todo eso y aún así no crecer ni un poquito financieramente en tu vida. ¿Por qué? Pues porque seguirás atrapado en la rat race. También puede ser que, teniendo en cuenta cómo está el mundo hoy en día, salgas de la universidad sin trabajo y acabes consiguiendo un trabajo precario que no tiene nada que ver con lo que tú has estudiado. Este tema, por desgracia, da para un vídeo entero. Según Robert Kiyosaki, tus jefes son los que se hacen ricos con tu trabajo y no tú. Creemos y seguimos un mantra anticuado que ya no aplica, porque tenemos miedo de violar las expectativas que nos han taladrado en el cerebro desde que nacemos. En eso estoy de acuerdo, pero en este caso no comparto para nada la idea de que no puedes hacerte rico con un trabajo normal. Y si queréis saber el por qué, podéis ver la reseña que hice sobre el libro de Ramit Sethi. Os la dejo enlazada aquí arriba. Kiyosaki también habla sobre dos emociones básicas que todos experimentamos sin excepción en relación al dinero: la codicia y el miedo. Por un lado, si tienes dinero, te centrarás en todo lo que puedes comprarte con ese dinero, es decir, codicia o avaricia. Pero si no tienes dinero, te preocuparás porque quizá nunca llegues a tener suficiente, es decir, miedo. Y es la gente que ignora cómo manejar sus finanzas la que es más propensa a dejarse llevar por esas emociones cuando gestionan su dinero. Pero ¿cómo luchar contra la avaricia y el miedo? Pues desarrollando tu conocimiento financiero sobre cosas como inversiones, riesgos o deudas. El problema principal es que tenemos que ser autodidactas, porque no se nos enseña nada
sobre inteligencia financiera. La mayoría de gente piensa que para hacerse rico solo hay que ser capaz y tener talento, pero el mundo está lleno de personas pobres con muchísimo talento. Lo que falta es inteligencia financiera. Pero, como os acabo de decir, nadie nos enseña sobre inteligencia financiera. Nos crían totalmente sin ella, porque los sistemas escolares están diseñados para enseñarnos sobre multitud de materias muy útiles y otras que no lo son tanto. Pero, obviamente, la inteligencia financiera no es una de ellas. Nadie nos enseña a ahorrar, a invertir o a gestionar nuestro dinero de una forma inteligente. Por eso, hoy en día, incluso adolescentes que van al instituto y no tienen ni trabajo, tienen tarjetas de crédito con el límite a tope. Pero esa falta de conocimiento no se da solo en niños y en adolescentes. Hay muchísimos adultos que tienen ese mismo problema, sin importar su nivel de estudios. ¿Por qué creéis, si no, que en muchos países terminan con una deuda nacional astronómica? Pues básicamente porque sus políticos tienen o poca o ninguna inteligencia financiera. ¿O porque el 50% de los trabajadores de Estados Unidos no tiene pensión? Pues porque tampoco tienen ningún tipo de educación financiera. Al final, depende de nosotros mismos el aprender sobre educación financiera. Tenemos que aprender a evaluar nuestra situación, a marcarnos unos objetivos y a adquirir esos conocimientos para alcanzar esos objetivos financieros. Kiyosaki también toca un tema que me parece muy interesante, que es el riesgo, y lo dice claramente para que todos lo podamos entender. Para hacerte rico necesitas manejar el riesgo. Nadie llegó a hacerse rico sin asumir ciertos riesgos. Por eso debemos aprender a manejarlos. Debemos asumir que no siempre estaremos en equilibrio y que el dinero no estará siempre seguro. Además del riesgo, hay que aprender a motivarse. Básicamente porque hacerse rico no es cosa de un día o de una semana. Por eso, cuando nos topamos con un obstáculo en el camino, hay que aprender a motivarse para seguir adelante. Y más todavía hoy en día, que estamos programados para buscar la gratificación instantánea. Queremos ir al gimnasio un día y tener el cuerpo de alguien que lleva 3 años yendo al gimnasio. Buscamos pastillas, apps, métodos, todo lo que nos ayude a obtener lo que queremos antes de tiempo. Para luchar contra esa desmotivación podemos crear listas de deseos con afirmaciones tipo: quiero estar libre de deudas en 3 años, o no quiero terminar como mis padres. Además, también podemos leer sobre personas que han alcanzado el éxito como Warren Buffett o Bill Gates. Este segundo consejo de motivación a mí me ha ayudado muchísimo personalmente. Y hay libros sobre personajes como Steve Jobs o Richard Branson que son súper entretenidos y muy inspiradores. Pero incluso sabiendo sobre inteligencia financiera y estando súper motivados, tenemos un enemigo en casa que nos puede complicar mucho las cosas, y es nuestra propia personalidad, concretamente la pereza y la arrogancia. A menudo pensamos en la pereza como en pararse y no hacer nada, pero la pereza también puede darse cuando evitamos hacer cosas que tenemos que hacer, y eso nos puede costar mucho dinero a la larga. Del mismo modo, la arrogancia puede ser una debilidad devastadora, y es que la ruina financiera puede definirse perfectamente por ser una combinación de ignorancia más ego, es decir, tener poco conocimiento financiero y un ego demasiado grande como para admitirlo. Una de las cosas en las que Robert Kiyosaki hace más hincapié es en aprender a saber la diferencia entre activos y pasivos, y en centrar nuestros esfuerzos en los activos. En resumen, un activo te hace ganar dinero, mientras que un pasivo te cuesta dinero. Por eso, para alcanzar la riqueza, debemos invertir básicamente en activos. Pero hay muchos inversores que confunden ciertos pasivos por activos. Y un ejemplo perfecto son las casas. La mayoría de gente considera su casa un activo, una inversión, cuando en realidad se acerca más a ser un pasivo. A grandes rasgos, al comprar una casa, pasamos a dedicar una parte masiva de nuestros ingresos al pago de esa casa durante muchísimos meses. Y podríamos perfectamente haber invertido esa parte masiva de ingresos en activos mucho más lucrativos. En este caso hablamos solo de las casas en las que vivimos, no una casa que se tenga alquilada como inversión. Eso sería otra cosa. El último aspecto del libro que quiero comentar me parece realmente importante. Básicamente porque no estoy de acuerdo con Robert Kiyosaki. El autor explica que tu trabajo normal es el que se encarga de cubrir tus necesidades, pero que con ese trabajo normal nunca te harás rico. Mientras que tu negocio, en el que inviertes tiempo y dinero para ayudar a crecer tus activos, es el que te llevará a la riqueza. Estoy de acuerdo en que hay que invertir el dinero y tomar decisiones de forma serena sin incluir las emociones, pero no creo para nada que alguien no se pueda hacer rico con un trabajo normal. Hay muchísimos ejemplos de personas con trabajos normales
que consiguieron alcanzar la independencia financiera. ¿Cómo? Pues invirtiendo de forma regular en cosas como planes de jubilaciones, acciones u otro tipo de activos. Y todo eso manteniendo su trabajo de sueldo medio durante muchísimos años. Realmente en este punto no sé si no comprendí al 100% lo que Robert Kiyosaki estaba intentando decir. O quizá al haber leído primero el libro de Ramit Sethi estoy algo condicionada, eso también puede ser. Por eso precisamente os decía al principio que si ya habéis leído otros libros de finanzas personales, seguramente Padre Rico, Padre Pobre os parezca algo obvio. Aún así, creo que es un libro válido y que tiene unas ideas básicas que todos deberíamos saber. Cada vez me parece más importante saber cómo gestionar el dinero y cómo hacerlo de una forma eficiente. Por eso, pese a ser un libro que no me ha aportado tanto como esperaba, creo que prefiero haberlo leído que no haberlo leído. Prefiero que me repitan conceptos que no desconocerlos totalmente y acabar tomando una mala decisión en cuanto a mi dinero. Así que con eso me quedo y con eso doy por terminada esta reseña de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, apretad el botoncito de la manita hacia arriba que tenéis aquí abajo. Y si no estáis suscritos al canal, apretad también el botoncito rojo que tenéis aquí abajo. Así seguro que no os perdéis nada de lo que vaya subiendo. Porque ya os aviso ahora mismo que el próximo vídeo, sí, el de la semana que viene, no os lo queréis perder por nada del mundo. Y nada más, muchísimas gracias por verme y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.